Buenos días compañeros, soy Esteban Hernández y les vamos a hablar sobre la ciencia y la tecnología en México. Ciencia y tecnología en México. La ciencia y la tecnología son actividades humanas muy estrechamente ligadas al desarrollo de las civilizaciones. La búsqueda incansable del hombre por conocer racionalmente los fenómenos naturales que lo rodean lo llevan a la investigación científica, cuyo resultante es la ciencia. La motivación del hombre por conocer lo conducen a querer transformar al mundo en el que vive, buscando nuevas maneras de satisfacer sus necesidades. La voluntad del ser humano para hacer y construir es lo que lo dirige hacia la tecnología, cuyos resultados son los bienes, servicios, los métodos y los procesos. La ciencia es una actividad social de carácter complejo y multidimensional, a través de la que se adquieren conocimientos que adoptan formas particulares vinculados al desarrollo de la tecnología. La ciencia está ligada al contexto cultural sociohistórico, ya que forma parte del patrimonio cultural de una sociedad. La ciencia y la tecnología son diferentes, puesto que la primera avanza en la explicación de los porqué de los fenómenos y la otra lo hace en torno a la innovación e invención de objetos, procesos, productos y métodos. Existen planteamientos como el que se expone a continuación que evidencian la falta de apoyo al desarrollo científico y tecnológico como una de las posibles causas, es decir, sin inversión en investigación no hay desarrollo. Para comprender mejor el caso, vamos a explicar la historia. A continuación describiremos el devenir del área de la tecnología en México, para el doctor Leonel Corona, quien coordina el área de la economía de la ciencia y la tecnología en la Universidad Nacional Autónoma de México. La historia de la tecnología para él en México se divide en 5 periodos, los cuales se describen a continuación. 1. Técnicas en conflicto. En este periodo, la creación e introducción de técnicas productivas fue limitada, debido a que las organizaciones económicas y social establecidas por la conquista española se conservó durante toda la época colonial. Así tenemos que las técnicas nuevas y las que se conservan de las culturas indígenas se implementan en la explotación del trabajo y los recursos naturales. En el caso de la ciencia, esta se desarrolla de forma elitista, segregando a la población indígena, quienes eran ocupados en faenas diversas. 2. De la Ilustración a la fábrica. Este periodo está caracterizado por la introducción de las reformas borbónicas, reflejo del movimiento filosófico y cultural del siglo XVIII, que acentúa el predominio de la razón humana y la creencia del progreso humano, conocido como el periodo de la Ilustración europea. Según Corona, esto implicaba aumentar el consumo y fomentar cierta industrialización, los cuales se veían menguados por el control económico y político, caracterizado por la explotación impulsiva en impuestos, milicia y con la expulsión de los jesuitas. Sin embargo, en este periodo se incorporaron nuevas técnicas y la creación y diversificación de algunas actividades industriales. Por ejemplo, se crean las primeras instituciones dedicadas a la ciencia para vincular los esfuerzos, especialmente en el sector minero, posterior a la consumación de la independencia en 1821 de la corona española. Se priorizan las actividades de integración nacional concentradas en la educación y los recursos naturales. Se inicia, por tanto, un proceso de industrialización en la rama textil principalmente. 3. Locomotoras, altos hornos y turbinas eléctricas. En este periodo se dinamiza el conocimiento gracias a dos movimientos técnicos productivos, a saber, el primero proviene de la producción de infraestructura para ferrocarriles y la electricidad, el segundo proviene desde la ciencia para el aprovechamiento de los recursos naturales. Sin embargo, el progreso no se aplica a solucionar demandas indigentes sociales generalizadas, más cosas refinadas y complejas que aumentan las desigualdades sociales, es decir, el progreso para unos cuantos. Se importan máquinas y con ellas la tecnología, situación que se observa también en otras ramas de la industria, contribuyendo de alguna manera a que se impida el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. 4. Modernizaciones truncadas. El Estado forma un papel central
en la promoción, de la ciencia y la tecnología. Por una parte, de los años 35 al 69, se construyen organismos estatales para la educación, la ciencia y la tecnología, como el Instituto Nacional de Investigación Científica. En este periodo, Corona los llama la primera modernización, caracterizada también por la creación de otros centros dedicados principalmente a solucionar necesidades de las ramas de energía, petróleo, electricidad y nuclear. La segunda modernización, de los años 70 al 93, continúa la construcción de la infraestructura y se añaden políticas explícitas para la ciencia y la tecnología. Se sustituye el INIC por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Se impulsa la enseñanza técnica en las instituciones de educación superior. Del 70 en adelante, en ramas como la química, la agricultura, la construcción, salud y gastronomía, hay logros importantes. Sin embargo, no llega a difundir las interrelaciones de la ciencia, la tecnología, la producción y la educación. Así tenemos que aunque el Estado toma conciencia que el avance se encuentra en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, no logra grandes resultados. 5. Hacia un sector de conocimientos. Hasta aquí ha quedado constancia de cómo México se ha incorporado de manera desigual a las revoluciones industriales. Es así que el Estado ve, a través de la apertura económica del comercio, las inversiones y los procesos de privatización, la forma de nivelar estas desventajas. Paradójicamente, la incorporación de México al sector de conocimientos globalizados depende de sus capacidades científicas y tecnológicas en centros de investigación, empresas y en sus relaciones institucionales de cooperación y de transferencia de tecnología e información, lo que claramente puso al país en desventaja y lo llevó a un colapso en una de las mayores crisis de las cuales se tenga memoria. Por lo que México no es un país puntero en desarrollo tecnológico, antes bien ha sido consumidor de las tecnologías producidas en otros países, convirtiéndose en cliente en lugar de productor, lo que lo sitúa en una posición de desventaja al momento de querer contar con recursos económicos para formar individuos y generar conocimientos en el área de la ciencia y la tecnología. Aunque en los últimos decenios, bajo el impulso globalizador, México ha llevado a cabo una serie de ajustes a su política macroeconómica y la apertura comercial, ha influido positivamente en su desempeño económico. Este progreso ha resultado ser una condición necesaria, mas no suficiente para estimular el crecimiento. Por ello, mostramos algo de la situación actual del sistema de ciencia y tecnología en México. Eh, Se requieren mayores tasas de productividad. Varios factores contribuyen al estancamiento de la productividad de México. Al crecimiento del PIB per cápita es muy bajo y más del 70% del empleo nacional está en los pequeños y medianas empresas. Eso incluye una parte importante de microempresas. Por otra parte, hay otros factores que limitan la productividad en México. Uno de ellos es el bajo impacto de la inversión extranjera directa y de las exportaciones que, aunque muestran un buen comportamiento, siguen rezagándose con respecto a la economía competidora. Pero más preocupantes son los niveles de pobreza que ubican a más de 50 millones de mexicanos, 48% de la población, en esta situación, lo que limita la inversión del capital humano. Este último elemento considero uno de los factores decisivos para promover el crecimiento y el desarrollo de la tecnología. Sigue siendo un desafío, ya que si bien la matrícula y el nivel de educación superior han aumentado, los niveles en conjunto son generalmente bajos y quedan muchas interrogantes con respecto a la calidad de la educación. Muy buenos días compañeros, mi nombre es Gonzalo Caliel Salazar Martínez y yo les voy a exponer el tema de ciencia y tecnología en México. Un poco de la historia en el desarrollo de la ciencia y tecnología en México. En 1895 se presenta el audio 3D por el compositor Julián Carrillo,
En 1934, el ingeniero Guillermo González Camarena desarrolla el primer dispositivo de televisión a color. En 1951, el químico Luis Ernesto sintetiza la sustancia norestisterona, una sustancia que se encuentra en los primeros anticonceptivos orales del mundo. En 1958, la UNAM instala la primera computadora en América Latina, la IBM 650. En 1970 nace la CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, un organismo de carácter constitutivo, de fomento y asesoría de gobierno en ciencias y tecnología. En 1975, el científico Juan Manuel Lozano Gallegos presenta su invento, el Rocket Bell o el cinturón de propulsión. En 1977, el científico Francisco Bolívar Zapata logra por primera vez la producción en masa de insulina usando bacterias modificadas genéticamente. En 1984 se crea el Sistema Nacional de Investigadores que estimula la investigación a jóvenes que inician en su carrera. En 1992 se establece el sistema de centros CONACYT, que son 27 instituciones dedicadas a la investigación científica y el desarrollo tecnológico. En los años 2000, la bioquímica Evangelina Villegas desarrolló un maíz con el doble de material proteico y 10% más grano para combatir la hambruna mundial. En 2007 se inaugura la computadora Can-Balam. Mexicanos reconocidos en la ciencia y tecnología. Podemos poner de ejemplo a los siguientes mexicanos en el ámbito de la ciencia y tecnología. Por ejemplo, Rodolfo Neri Vela fue el primer astronauta mexicano en ir al espacio. En los años 80 él fue escogido por la NASA para ser parte de la misión STS-61B del transbordador espacial Atlantis, que tenía como objetivo en poner en órbita 3 satélites de comunicación, el AUSAT-2 de Australia, el SATCOM-K2 de Estados Unidos y el Morelos-2 de México. También tenemos a Mario Molina, un ingeniero químico que fue el primero de los científicos en alertar el daño que le causaba la capa de ozono, los aerosoles, los refrigerantes y los solventes. Y de hecho el Premio Nobel de Química lleva su nombre. También podemos incluir a Evangelina Villegas. Es una investigadora bioquímica del Instituto Politécnico Nacional que es conocida por desarrollar un maíz de alta calidad con el doble de lisina y triptófano que el maíz común con el propósito de combatir la hambruna. También tenemos de ejemplo a José Sarucán Kermes, un biólogo enfocado a la demografía, ecología de poblaciones de plantas, estudios de biodiversidad de México, problemas ambientales, así como la educación superior y su relación con el desarrollo científico. También él es el fundador del Instituto de Ecología y la CONABIO. Y como ejemplo final tenemos a Fausto Celorio. Él se le conoce por ser el inventor de la máquina tortillera en 1947. Es un veracruzano que patentó el sistema de rodillos para troquelar y transportar las tortillas, incluso fundando su propia empresa, Tortilladoras de Lujo S.A. tiempo después. Empresas mexicanas reconocidas en la ciencia y tecnología. Por poner de ejemplo tenemos a Anima Studios, que es una empresa dedicada a la animación y es más conocida por su versión animada del Chavo del Ocho. Esta empresa sacó su proyecto llamado Banda, un programa generador de animación en 2D que reduce los tiempos de animación. También podemos poner de ejemplo a Futura 2000, que es una empresa dedicada a la fabricación de pintura. Esta inició un proyecto llamado Graffiti, el cual es una pintura anti-graffiti basada en nanotecnología que se dedica a proteger anuncios, marcas o logotipos de empresas para evitar ser vandalizada por graffiti. Y también podemos poner a Veicero, que es una empresa que diseña y ensambla vehículos con un sistema de propulsión híbrido eléctrico, que ahorran 50% en combustible y un 80% en mantenimiento. Ejemplos de inventos realizados en México. De ejemplos de inventos realizados en México tenemos los siguientes. Por ejemplo, la televisión a color fue inventada por el ingeniero Guillermo González Camarena, que de hecho en su tiempo muchas empresas buscaron hacer uso de su invento, como por ejemplo la SEP, que puso en marcha el sistema de educación de telesecundaria. También podemos poner de ejemplo las píldoras anticonceptivas, que fueron inventadas por el científico químico Luis Ernesto Miramontes, sintetizando la norestisterona. También podemos poner de ejemplo a la tridilosa, que es un material hecho de acero y hormigón que permite a las constructoras realizar estructuras muy resistentes, y fue desarrollado por el ingeniero Eberto Castillo. También podemos poner de ejemplo al jetpack, que es una máquina que usa el mecanismo de propulsión para impulsar a una persona en el aire, y fue inventada por el ingeniero Juan Manuel Lozano Gallegos. Esta máquina se usa en espectáculos, musicales, deportivos, cine, hasta en labores de rescate. El flotador de taza de baño fue creado por el ingeniero José Antonio de Alzate en 1790,
Con él es posible ver cuál es el nivel del agua en el depósito de la taza de baño. También podemos incluir a la tinta indeleble, que es un invento gracias a los esfuerzos de Filiberto Vázquez Dávila. Se usa en el proceso electoral para asegurar que el mismo sea lo más justo y ordenado posible. También tenemos, por ejemplo, al tratamiento contra el cáncer por nanomedicina catalítica, que es un invento creado por la doctora Tessie López Guerne. Esta la desarrolló con un método por el cual se sintetizan diversas sustancias que atacan a las células cancerígenas, inyectando partículas en los tumores cerebrales. También podemos incluir al concreto translúcido, que es un invento por Joel Sosa Gutiérrez y Sergio Omar Galván Cáceres. Es un concreto destinado para fines estéticos, ahorrar materiales como yeso o pintura y muchos materiales usados en acabados. Además, se espera usarse en lugares muy propensos a terremotos. Y por último tenemos al chocolate para bajar de peso, que es un chocolate con levadura de cromo y extracto de té verde, que está ideado para bajar de peso. Fue inventado por la investigadora Gabriela Gutiérrez del IPN y está disponible a la venta en Polisalud. Instituciones que apoyan al desarrollo de la ciencia y la tecnología. De ejemplos de instituciones que apoyan al desarrollo de la ciencia y tecnología, tenemos al CONACYT, por ejemplo, que fue creada por disposición del Congreso de la Unión el 29 de diciembre de 1970, cuyo objetivo es promover el desarrollo de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. También tenemos al CINESTAB, que es el Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Pertenece al IPN y fue fundado en 1960. Realiza investigaciones en áreas científicas, tecnológicas, en áreas como ciencias exactas y naturales, ciencias biológicas y de salud, tecnología y ciencias de la ingeniería, ciencias sociales y humanidades y programas multidisciplinarios. También podemos poner de ejemplo la FUNTEC, que es la Fundación Mexicana para la Innovación y la Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa AC, que tiene como objetivo la misión de apoyar las mejoras en competitividad de las pequeñas y medianas empresas. También podemos poner de ejemplo el CENIDET, que es el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, que se dedica a contribuir al desarrollo tecnológico sustentable, nacional y regional, a través de la formación de investigadores e innovadores tecnológicos, así como participar en el fortalecimiento del posgrado y la investigación del Tecnológico Nacional de México o el TNM. También podemos poner de ejemplo la Fundación ICA, que es una asociación civil sin fines de lucro creada en 1986, encargada de promover el acervo histórico que conforma la memoria institucional de las empresas, a través de estrategias de control físico e intelectual para asegurar su preservación, acceso y permanencia en el tiempo. Ejemplos de participación de las universidades en la investigación. No únicamente las empresas y los centros de investigación participan en la investigación o se dedican a la investigación, también lo hacen las universidades y las escuelas. Podemos poner de ejemplo los siguientes inventos. El robot Golem 2 Plus es un robot creado por investigadores del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la ONU. Es capaz de realizar tareas domésticas, reconocer objetos y personas, y de hecho puede conversar con las personas. También podemos poner de ejemplo al exoesqueleto Rocky, que fue inventado por alumnos y egresados del IPN. Fue creado con la finalidad de ayudar a personas en rehabilitación que deben usar muletas o andadera. También tenemos de ejemplo al software para enseñar matemáticas. Este software fue desarrollado en el IPN por estudiantes de la Escuela Superior de Cómputo, Eduardo Gutiérrez y Abraham Solorio. Este software está dedicado a la enseñanza de las matemáticas para la educación primaria. También podemos escribir a la supercomputadora híbrida ShioQualt. Es un invento del IPN que permite realizar a los investigadores reducir su tiempo en los cálculos que se harían en una computadora convencional, que es en meses. Esta misma se halla en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados o el CINESTAB. Causas de por qué México no puede crecer en la investigación. Las causas por las cuales México no puede crecer adecuadamente en la investigación son diversas. Estas pueden ser la falta de crecimiento económico, la pérdida de competitividad, los retos de transición demográfica que causa la fuga de cerebros del país, capacidad científica y tecnológica insuficiente, pocos investigadores de programas de posgrado, infraestructura limitada y desarticulada, financiamiento en la investigación insuficiente, inadecuado e inconsistente y la rezagada capacidad de innovación en el país. Estadísticas de México contra el mundo, referentes a la investigación. México ha vivido situaciones complejas a nivel económico, social, político y en salud,
incluyendo en la ciencia y tecnología, hasta la actualidad. A diferencia de otros países más desarrollados como Suecia e Israel, que tienen un porcentaje de gasto de investigación del Producto Interno Bruto de 3.37% y 4.95% respectivamente en 2018, México solo cuenta con un 0.31%, como se ve en la siguiente gráfica. También se puede tomar en cuenta datos de indicadores. Por ejemplo, en el indicador de artículos de publicaciones científicas y técnicas indican que México no publicó mucho en 2018 en referente al mundo. Apenas publicó 1.634.564 artículos, comparando con Asia Occidental, donde se han publicado 598.781.994 publicaciones. Para el indicador de investigadores dedicados a la investigación y desarrollo por cada millón de personas, nos encontramos de que México apenas contó en 2016 con 315.263 investigadores, comparando a países como Dinamarca, que contó con 7.846.658 investigadores. Pese a haber investigadores reconocidos por sus inventos que cambiaron al mundo, como lo sería el jetpack o la televisión a color, y reconocidos en ciencia y tecnología por sus logros, por ejemplo Rodolfo Neri Vela, que fue el primer mexicano en ir al espacio, México está muy atrasado en la ciencia y tecnología a comparación de otros países. Principalmente es por el poco apoyo que nuestro país le da a la investigación, tanto en inversiones, en materiales y en programas de investigación, y que de hecho se ha recortado el presupuesto poco a poco en el país. Por poner de ejemplo, en 2019 se recortó el presupuesto en un 16% menos que el 2018. Se puede incluir el hecho de que muchos estudiantes egresados o investigadores del país no ven muy viable realizar las investigaciones en México, dada la falta de infraestructura o que la información para realizarlas es escasa, o que como se dijo, que el país no les dé el apoyo monetario suficiente, y por ello vayan a otros países más desarrollados para poderlas realizar, dando en consecuencia el suceso de la fuga de cerebros. Igualmente se puede añadir que en México la gente tiende a creer rumores e información falsa que vienen en fuentes no confiables, como lo serían algunas páginas de Facebook o páginas sin sustento científico, y tienden a esparcir la información de boca en boca sin investigar antes si esta información es confiable, verídica o no lo es. Y niegan cosas con sustento científico diciendo de que son puras mentiras que inventa el gobierno para la manipulación de las masas. Bueno, y esto será de todo de nuestra parte, compañeros. Muchas gracias. Nos vemos.